Y para conocer cuáles son las consecuencias políticas por parte de la oposición de esta decisión del presidente José Antonio Kast de no apoyar la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta Bachelet, vamos a conversar a esta hora con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Aquí bastante digamos, complicada con todo lo que está sucediendo, particularmente con el alza del precio de las bencinas, con estas políticas que está implementando el gobierno y que nos preocupan y ocupan, y por cierto también de la noticia que hemos conocido hoy día acerca de la candidatura de la presidenta Bachelet. Y que llega todo junto además. Senadora, usted a principios de mes le había advertido al presidente que si no apoyaba la candidatura de la expresidenta Bachelet, iba a tener consecuencias en su relación con la oposición y con la aprobación precisamente de leyes en el Congreso. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Esa es una lectura que hizo la prensa. Yo solamente respondí una pregunta, me dijeron, ¿esto trae consecuencias? Por supuesto que las trae. Toda la otra lectura de las leyes en el Congreso, yo no he dicho nada y tampoco creo que nuestro rol como legisladores sea tomar represalias frente a decisiones del gobierno, aunque no las compartamos. Sí, evidentemente nuestro rol es revisar la legislación que se nos propone. Ahora se ha ingresado a la Cámara de Diputados un proyecto que viene a paliar en parte esta mala decisión de no continuar con el MEPCO en las condiciones que existía antes y, por cierto, lo vamos a revisar, pero en todo lo que favorezca a la ciudadanía vamos a estar de acuerdo, y eso independientemente de lo que ha sucedido con la presidenta Bachelet. ¿Y cuáles son estas consecuencias entonces para no sobreinterpretar? Mire, yo creo que es evidente que el gobierno partió con un discurso de buscar acuerdos, de ser un gobierno que escuchaba, y lo que hemos visto en estos 13 días es una arremetida mediática y también de iniciativas administrativas. Por ejemplo, el cambio de MEPCO es a través de un decreto. Vemos cómo se retiran los decretos de la Contraloría en proyectos muy importantes, cómo se desprotege la naturaleza, por ejemplo, en los salares. Entonces, vemos esa falta de diálogo, que es la que ellos criticaron muchas veces, y hoy día la vemos también parte de la acción permanente del gobierno. Ya, pero yo me refiero a esta decisión de no apoyar, de retirar el apoyo de Chile a la candidatura de una expresidenta de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cuál va a ser la respuesta política por parte del Partido Socialista y no sé si de la oposición en su conjunto? Por eso digo, esto no tiene que ver con los proyectos de ley, porque si nosotros dejáramos de legislar, no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación, que es para la que fuimos elegidos, y por cierto, para poner la visión de la otra mitad de Chile. Aquí es cierto que el presidente Kast ganó con una importante mayoría, pero también es cierto que desde el sector del centro y de la izquierda también tenemos una importante presencia en el país, de lo que dan cuenta no solo la votación presidencial de Janet Jara, sino también de los parlamentarios que acompañamos esa lista. Personalmente tengo la primera mayoría de nuestro sector en mi región, en el Maule, y mi obligación es defender a mi región, defender al Maule, por ejemplo, en temas importantes como estos del MEPCO, porque fíjese que los fondos y los subsidios que se han anunciado del MEPCO, no van a las regiones. Claro, entonces, quiero cerrar el tema de la expresidenta Bachelet y de lo que significaba políticamente. Le pregunto, ¿hay malestar entonces? Mire, yo creo que en política uno no puede tener malestar, ni molestia, ni tampoco obrar sin razonar. Lo que hay, creo yo, es una visión errada de parte del gobierno en tomar una decisión que va más ideologizada, porque evidentemente el gobierno no comparte la visión de Michelle Bachelet ni en la política nacional, ni en lo internacional. Sabemos que no les gusta tampoco el sistema internacional de Naciones Unidas y por lo tanto es coherente con esa visión, pero no es coherente con una visión de Estado, de haber apoyado una candidatura que nos inserta en el concierto internacional en circunstancias en que el multilateralismo es indispensable, como todos sabemos, de manera tal que la candidatura sigue adelante. La presidenta Bachelet va a continuar, es apoyada por México y Brasil, y no tengo ninguna duda que además va a contar con el apoyo de otros países para poder sostener esta candidatura. Ahora,
Desde el gobierno el argumento es que esta es una candidatura que no tenía viabilidad, de que había habido conversaciones, consultas por parte de la Cancillería y que no había de parte de actores importantes ese apoyo que esta candidatura necesita. Si esa es la explicación, esto constituye el más grande fracaso de la Cancillería a tan pocos días de iniciado la labor del Gobierno, porque precisamente Cancillería lo que tiene que hacer en un caso como este es buscar los apoyos, hacer trabajar a los embajadores y cónsules y hacer que la candidatura tenga mayores apoyos, no finalmente desertar sobre texto de aquello. También hay un argumento económico que dicen que no se podía sostener en las condiciones actuales una candidatura que es cara como esta y que con lo que se ahorre eso va a permitir seguir funcionando también una parte lo que se hace en Cancillería. Sí, sería importante saber cuánta es la plata que va a permitir sostener una institución tan grande como Cancillería con la comparación de una cantidad muy pequeña que estaba considerada para los gastos de la candidatura. La verdad es que llama la atención. Además, mire, el gobierno, bajo la excusa de la situación económica, está recortando beneficios sociales, está recortando el MEPCO, está golpeando a las familias chilenas en sus bolsillos y además ahora también culpa eventualmente esta candidatura de aquello. Entonces yo creo que hay que ser serios, hay que pedirle al ministro Quiroz que transparente los datos, porque la verdad es que no podemos seguir con esta ilusión de que con un problema que instala el gobierno, hay una minuta que señala por qué se instala el relato de la emergencia. Entonces, claro, cuando llega la verdadera emergencia, que es la que crea la guerra, que digamos, o los impactos que tenemos producto del alza del petróleo por la guerra, por cierto, que ha iniciado Trump y que no hemos escuchado tampoco ni al canciller ni al presidente referirse a eso. Aquí también hay que ser enfáticos en que no debiéramos estar tampoco en una posición de apoyar ni siquiera por omisión una guerra, sino más bien estar por la paz, como lo ha señalado, por ejemplo, Pedro Sánchez en Europa. Para terminar con el tema de la candidatura de la expresidenta Bachelet, desde el Partido Socialista va a haber un apoyo a las cancillerías de México y de Brasil, que van a ser las que van a seguir adelante con esta candidatura. No, creo que no nos corresponde un rol como partido en esto. Sí, por supuesto, ya lo hemos hablado con la presidenta en las jornadas anteriores, de poder constituir un grupo de personalidades que apoyan esta candidatura y que van a seguir en eso, porque creemos que es importante la voz de Bachelet en el mundo. Ella fue alta comisionada de Derechos Humanos, además instaló ONU Mujeres, fue 2 veces presidenta de nuestro país, por lo tanto tiene un conocimiento de Latinoamérica, que es la región que tendría preferencia para ser representada en esta ocasión, y además tiene un conocimiento mundial de la realidad de la situación, habiendo estado presente en muchos lugares y teniendo una visión de aquello. Por lo tanto, en momentos en que es más necesaria que nunca una voz fuerte en la ONU, también se necesita la voz de una mujer como Michelle Bachelet. El presidente se comunicó con ella, se lo comunicó personalmente el día viernes. Usted, me imagino, ha conversado con la expresidenta Bachelet sobre este tema desde ese momento. Pero nunca comento las conversaciones que sostengo con la presidenta. Retomando y para cerrar solamente este tema, ¿cuáles eran las consecuencias que iba a tener? ¿Qué es lo que quiso decir usted? Que si el gobierno o José Antonio Kast no apoyaba esta candidatura iba a haber consecuencias, porque ahora parece que esas consecuencias se diluyen. Mire, las consecuencias no es una amenaza, simplemente cuando se inicia un gobierno que dice que va a dialogar, que va a escuchar, que va a proponer soluciones para el país, escuchando al resto, y hace todo lo contrario, se van quebrando las confianzas. Entonces, creo que eso también tiene que ver con esta situación de finalmente no apoyar una candidatura, que lo que vemos tras eso es una motivación ideológica, política, y no una motivación por el bien del país. El presidente Boric apoyó la candidatura de Andrés Alemán a la CEGIB, a la Secretaría General Iberoamericana, siendo Andrés Alemán de derecha. ¿Por qué? Porque era algo importante para nuestro país y habríamos esperado lo mismo del presidente Kast, que también apoyara a Michelle Bachelet por la importancia que reviste la ONU
por las complejidades y la modernización que requiere ese organismo y por la presencia de una mujer con la trayectoria de Michelle Bachelet ahí. Ya, pero usted dijo que claramente veía que el gobierno tenía otras prioridades. Vamos a lo que ocurrió el día de ayer con este anuncio que hace el ministro de Hacienda respecto a los combustibles. ¿Cómo evalúa este conjunto de medidas con este anuncio que se hace sobre el MECO y las parafinas? Bueno, evidentemente cortar un mecanismo inmediatamente, sin esperar la tramitación de la ley, sin esperar que haya medidas paliativas para los chilenos y chilenas, nos parece apresurado y una mala decisión. Y no es porque queramos criticar todo desde un primer minuto, sino, Matilde, porque evidentemente aquí hay un golpe importante al bolsillo, a los ingresos de las personas y además lo que ocurre aquí que no solamente se afecta a las personas en lo individual, se afecta el transporte, ese alza se transmite finalmente y se traspasa a los consumidores finales y eso puede tener un efecto inflacionario preocupante y sabemos que la inflación finalmente le pega mucho más a los de menos recursos. Por lo tanto, creemos que es una mala medida por eso, no porque la haga el gobierno, sino porque no fue meditada, no fue gradual, pudo haberse esperado, porque efectivamente hay un gasto asociado a eso. El gobierno del presidente Boric lo hizo, frente a la guerra de Ucrania, invirtió 2.500 millones de dólares para poder paliar esto y no transferirle el mayor costo a los usuarios. Y habríamos esperado que hubiera un análisis más serio frente a una guerra que recién comienza, y hubiéramos podido tomar medidas paliativas conjuntamente con el gobierno. También esperaría yo que desde el Ministerio de Energía haya alguna política y algún planteamiento sobre esto, porque evidentemente tiene que haber algún tipo de subsidios o ayudas para quienes han cambiado la calefacción, quienes tienen otros tipos de calefacción ahora que viene el invierno. La electricidad también va a sufrir un alza producto de esto, por lo tanto hay que hacer una mirada integral y global de parte de todos y ojalá podamos tener mayores apoyos para las familias y también para los pequeños y medianos transportistas. Ahora, el gobierno lo que ha dicho al plantear estas medidas es primero que esta no es una guerra que haya iniciado el gobierno, que la enfrenta de una manera transparente, que lo hace de una sola vez, que no podía hacer lo que hizo el gobierno del presidente Boric hace 4 años atrás porque le dejaron las cajas vacías y una deuda que tampoco podía seguir haciendo crecer. Los escenarios son distintos. ¿Usted ve que podía ser otra cosa? Yo leí la minuta pero del gobierno y la verdad es que es tan básica porque decir que la caja está vacía, bueno, ese es el desafío de ser gobierno, es solucionar los problemas y no echarle la culpa al anterior. Y por otra parte, que la guerra no la iniciamos, evidentemente es así y nadie diría lo contrario. Entonces, esta no es una minuta de sin filtro, la verdad es lo que ha dicho la vocera hoy día en un punto, y a mí me parece casi un atentado a la inteligencia de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, si quieren excusarse en aquello, no me parece que lo correcto era esperar, haber dejado el mecanismo del MEPCO funcionando un par de semanas más y en paralelo haber tramitado este proyecto que nos han ingresado hoy día a la Cámara de Diputados y que prontamente se va a analizar en la Comisión de Hacienda del Senado. Ya, porque también el gobierno está asumiendo un riesgo político, está asumiendo y está poniendo un capital político al tomar una medida tan drástica como esta, que incluso pudiera ser que dentro de los próximos días la guerra termine o el presidente Trump decida no seguirla y los costos políticos ya los pagó. ¿Usted cree, primero, que hubo un apresuramiento y dos, cómo lo hubiera hecho usted para que esto hubiera sido más gradual? Bueno, eso es lo que señalo. Me parece que tomar una medida tan drástica a pocos días, es decir, el día que se anuncia el alza del barril de petróleo, ya el gobierno revierte un mecanismo estabilizador para la economía y que lleva muchos años funcionando en nuestro país. Bueno, los barriles venían subiendo ya hace un par de semanas, eso es verdad. Sí, está bien, pero cuando se anuncia acá en Chile que va a subir, inmediatamente se aplica una medida muy drástica de cambiar el decreto y que pudo haberse hecho gradualmente, por supuesto, porque pudo haberse tramitado este proyecto, esperar su tramitación total y que estuviera en funcionamiento para ver además si esto va a continuar o no. Entonces, evidentemente un decreto también se puede revertir, pero creo que la señal que se da es una señal de ahorro fiscal, de no invertir
finalmente en las personas. Y eso me preocupa porque en el centro de las decisiones políticas siempre tiene que estar la ciudadanía y el impacto que esas decisiones causan en ellos. Ahora, el argumento del gobierno es que sí se están preocupando de la ciudadanía vía todas estas otras compensaciones que son materia de proyectos de ley y que recaen precisamente en el Congreso. ¿Cómo va a ser esa tramitación y cómo ven ustedes estas medidas compensatorias? ¿Son las necesarias? ¿Usted introduciría más? ¿Hay alguna de estas que no le parezca que sea pertinente? Mire, yo trato de ser seria en el análisis de los proyectos de ley. No tengo una opinión acabada sobre lo que se ha propuesto. Recién hoy día en la mañana conocimos el texto y lo estoy estudiando, y lo estamos estudiando todos en la bancada y vamos a dar una opinión cuando estemos ciertos de aquello. Por supuesto, vamos a apoyar todo lo que sea bueno para los chilenos y chilenas y vamos a tratar de mejorar el proyecto si así es necesario, haciéndole indicaciones o hablando con el gobierno, porque como todos saben, los beneficios tributarios o cualquier otro tipo de gasto público tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo y autorizado por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, primero, no hay un ánimo de bloquear estas medidas que van como compensación para los sectores menos favorecidos. Por supuesto que no, Matilde, porque nosotros no le podemos hacer daño a la gente. Esto no se trata de tomar represalias en contra de la ciudadanía es la que está afectada. Vemos cómo hay un golpe importante a la economía familiar, a la economía de los pequeños empresarios, a la economía de los transportistas y en consecuencia cualquier medida paliativa me parece que es necesaria y no sé los términos precisos en que viene redactado el proyecto todavía, pero por supuesto vamos a estar a favor de lo que sea bueno para la gente. ¿Hay sectores que quedaron excluidos? Por eso digo, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer propuestas, vamos a hacer un diálogo con el ministro de Hacienda, que es finalmente el que tiene que entregar los recursos para mejorar el proyecto, pero siempre vamos a estar del lado de la ciudadanía, defendiendo sus intereses, defendiendo la economía familiar y la economía de los pequeños emprendedores. Ahora, esta es una medida que tampoco es popular para el gobierno, hay un costo político y hay también una ficha política que el gobierno está usando, un crédito político que está usando en esto y probablemente lo quería usar en otros proyectos de ley como lo que es las modificaciones a el impuesto de primera categoría, al tema de... El regreso de los capitales, de los proyectos de ley sobre donaciones, ¿eso queda postergado luego de esta necesidad fiscal líquida que se necesita ahora? Bueno, esa es una decisión del ministro de Hacienda y el ministro de las Express que tendrán que ver qué priorizan. Si priorizan buscar ayudas para la ciudadanía o priorizan rebajarle el impuesto a los más ricos del país, rebajar el impuesto de herencias que los paga una cantidad ínfima de personas porque la mayor parte de las herencias en Chile están exentas de impuestos, o si priorizan un proyecto que busca que los alcaldes y alcaldesas de nuestro país queden con menos recursos al eximir de contribuciones a las personas adultas mayores de una primera vivienda que en general también están exentas de contribuciones. Ya eso es una decisión política, qué proyectos se priorizan, pero lo que no es consistente es decir que el país fue recibido sin dinero y como consecuencia de eso rebajar los impuestos, eso no tiene ninguna coherencia política. Senadora, también desde el oficialismo... No, se me cayó de la oreja. A ver, vamos a resolver el tema del auricular que se le cayó a la senadora. A ver, usted me avisa cuando lo tenga nuevamente para que me escuchen. ¿Ahí sí? Ahí sí, perdón, que se me cayó el audífono. Ya, estaba perfecto. Listo. Descarta movilizaciones sociales porque también desde el oficialismo se ha dicho que lo que pretende la izquierda es sacar un beneficio político y llamar a movilizaciones. No sé a qué se refieren con eso. La verdad es que la libertad de expresión en nuestro país existe, la libertad de reunión y de manifestación pacífica también, y al menos desde nuestro partido nosotros vamos a ser muy consistentes con lo que hemos venido diciendo. Vamos a tratar de dialogar, pero no de llegar a cualquier acuerdo, sino acuerdos que vayan por el bien de la gente, y eso es lo que vamos a sostener, pero tampoco la manifestación pacífica puede ser puesta en duda ni cuestionada.
Ahora, que se lo pregunto porque el senador ya Iván Moreira, que es vicepresidente del Senado, ha dicho que la izquierda aprovecha esta condición para empezar a generar protestas, caos, dice, estaban esperando cualquier cosa y generar un ambiente mucho más polarizado del que hay. Incluso dice, están llamando cacerolazos, otras instancias, alentando el caos, particularmente habla del Partido Comunista, pero la izquierda en general. Bueno, yo creo que el rol que nosotros tenemos desde la política, en el caso mío que soy presidenta de un partido, senadora, es precisamente buscar que la institucionalidad funcione, que podamos solucionarle los problemas a la gente, porque créame que a la gente no le interesan las disputas, las discusiones, ni las discordias. Lo que le interesa es que le arreglemos la vida y para eso tenemos que trabajar, conversar, dialogar, ser insistentes y, por supuesto, creo que esa puerta de diálogo a veces se hace difícil cuando el gobierno no quiere escuchar o el gobierno toma decisiones sin haberlas socializado. Entonces espero que como es un gobierno que está empezando también tenga un mejor diálogo político con todos los sectores, no solo con la derecha, porque hasta ahora hemos visto cómo han invitado solo a los parlamentarios de un sector, circunstancia que todos tenemos que estar trabajando juntos por nuestro país. Así que yo espero también que tanto de la SECPRES como el ministro de Hacienda pueda hacer una reunión también con los parlamentarios de centro y de izquierda. Ahora hay situaciones que de todas maneras pudieran producirse. Por ejemplo, desde los transportistas se ha planteado que más allá de que ellos pretendan paralizar, no van a tener dinero para llenar los estanques de combustible. ¿Cómo ve particularmente esa situación? Bueno, esa es la complejidad que existe con algunos gremios, tendrá que el gobierno dialogar con ellos. Yo ayer, por casualidad, me encontré con todos los dirigentes del transporte ahí en la esquina del Congreso de Santiago y tuve oportunidad de dialogar brevemente con ellos. Ellos también tienen una complejidad y finalmente el problema está en que se les transfiere ese mayor costo al usuario y ese usuario lo transmite al producto y finalmente esto trae una espiral inflacionaria. Por eso nosotros somos críticos de haber modificado el MEPCO tan repentinamente sin haber hecho o medido las consecuencias de ello y por supuesto, como es un decreto, se podrá a lo mejor modificar más adelante. Eso es parte de lo que hay que conversar y dialogar y también ver el tema de los subsidios que se están entregando, los que vienen incluidos en el proyecto de ley que esperamos darle pronta tramitación. Con un funcionamiento del MEPCO que hiciera este aumento más gradual, ¿hubiera sido necesario poner recursos en compensaciones? Bueno, evidentemente que aquí es un tema de recursos y que tiene que haber compensaciones para las personas. Esos son los subsidios que se están tramitando y vamos a revisar bien qué es lo que propone el gobierno, cómo se puede mejorar. Aquí no hay un ánimo de disputar ni de discutir porque sí, sino simplemente poder mejorar las condiciones de la ciudadanía frente a una decisión que nos parece precipitada, poco razonada y que impacta a los bolsillos de los chilenos y chilenas. Sé que se tiene que ir a votar, pero rápidamente, senadora, ¿cómo va a ser la coordinación que va a tener que tener la oposición frente a todo este escenario que se está configurando? No, nosotros tenemos una coordinación permanente, no es una coordinación de emergencia, es una coordinación permanente sobre los contenidos, sobre los proyectos y propuestas que le vamos a hacer al país y por supuesto también una coordinación sobre la contingencia y la reacción a los proyectos o a las ideas que pueda tener el gobierno. Pero nosotros estamos pensando en el largo plazo, en ofrecerle una posibilidad al país y desde esa perspectiva también lo vamos a hacer con altura de mira y no en la pequeñez. Siempre pensando en la gente, siempre pensando en lo que sea bueno para la ciudadanía. La liberamos, senadora. Muchísimas gracias, senadora Paulina Boano, vicepresidenta del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Y a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso para revisar otros temas de la jornada.